Amén. Hoy quiero hablarte sobre las señales de alto. Santiago capítulo 1, versículo 12. Cuando lo tenga, diga amén. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Dónde están los varones? Digan amén. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué corona? Una corona de vida. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de quién. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate. Le dice la palabra de Dios: doblemente bendecido o bienaventurado el varón o la varona, amén, que soporta la tentación. Amén. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Fíjate qué tipo de corona recibirá. Dice la corona de qué? De la vida. ¿Por qué no dice recibirá la copa del campeón contra el pecado? Estás venciendo al pecado, ¿no? El libra por libra contra Satanás, ¿no? ¿Por qué dice la corona de vida? Bien sencillo, amados. Porque todo lo que se siembra para la carne termina en muerte. Entonces dicen amén. Todo lo que se siembra para la carne termina en muerte, dice la Biblia. Amén o no amén. Pero cuando tú estás resistiendo la carne, estás añadiendo a ti, a tu ser, vida y paz. Porque el que siembra para el espíritu segará vida y paz. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia que cuando uno es tentado, que no digamos que fuimos tentados de parte de Dios. Amén. Porque Dios no es tentado por lo malo, ni Dios tienta a nadie. Amén. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos entender la tentación? Fíjate. Aquí sigue, por favor. Aquí hay un punto muy importante que quiero enseñarte. Y dice la palabra de Dios: el que soporta la tentación, amén, o el que escapa de la tentación. Porque nosotros estamos bien acostumbrados a escapar de la tentación, a soportar la tentación. Si ven, si notamos la diferencia. No, hermano, usted si va a la fiesta, ni vaya porque va a ir a pecar. Escapa de la tentación. Pero en su corazón tiene unas ganas. La carne te dice: ay, pero está bien sabroso eso. ¿Sí o no? Una vez nos llamaron unos hermanos: pastores, vengan. Íbamos 2 pastores y un profeta, 2 profetas, y nos hicieron una carne asada, pero de cordero, hermanos. Ay, Señor, yo decía a la hermana: úsala, Señor, ¿no? Avivamiento, empezó a gritar el otro hermano. Y andábamos en la carne, en la carne asada. A veces así es el pecado para nosotros. Andamos deseosos de ver
de lastimar, de dañar, de herir a alguien o a nosotros mismos por causa del pecado. Estamos en Cristo, pecas, hermano, y viene algo que se llama culpabilidad. ¿Cuántos les ha pasado? A ver, digan amén. Ándele. Y cuando hay culpabilidad, ni a la casa de Dios quieres ir. No quieres acercarte a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque te sientes avergonzado. Estás como Adán. ¿Qué hubiera pasado si Adán se echa a correr cuando ve el fruto? Se echa a correr atrás de Eva y atrás de la serpiente. Porque es lo que pasa cuando tú escapas de la tentación. Entonces dicen amén. Cuando tú escapas de la tentación te va siguiendo. Y el que corra más rápido gana. Porque tú estás como aquellos que se quieren pelear. Agárrenme porque lo mato. No, agárrame, ¿no? Y a que te agarra, suéltame para que le pegue. Pero no me sueltes, suéltame, ¿no? Así estamos con la tentación. Aquí la palabra es clara y dice: el que soporta la tentación. Amén. El que soporta la tentación es bienaventurado. Y cuando haya resistido y haya pasado todo, recibirá la corona de la vida. ¿Sí o no? Entonces tenemos que aprender a soportar la tentación y no a escapar de la tentación. ¿Cómo podemos empezar, amado? A ver, vamos a sus clases de escapar de tentación. Amén. Digo, de soportar la tentación. Amén. A ver, repita conmigo esta palabra. No. Gloria a Dios. Esa palabrita te puede librar de mucho. Soportar la tentación es aquella persona que toma, pueda decirle a su mejor amigo: no quiero tomar. Una cosa es, y ahí viene Pedrito, siempre trae botellas Pedrito. No hagan ruido, porque sabes que vas a tomar con él. Y otra cosa muy diferente: Pedrito, siéntate, bienvenido a tu casa. Oye, vamos a echarnos una. No. Oye, pero si quieres, amigo. Y si no, ahí está la puerta. Si vienes a buscarme para eso, no estoy. Es muy diferente. Eso es soportar la tentación. El simple hecho de que tú digas no a la tentación, has vencido. Con el simple hecho de que tú digas nones. Hay otras palabras, pero no las voy a decir. No, con que tú digas no, enfrente de la persona que te lo está ofreciendo. Y aunque tu carne te diga, hace calor, y va a estar el partido, y ya trajiste la botana, va a haber carnitas, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? Que ni diga el pastor, porque si estuviera aquí, hasta conmigo toma, dice. Pero que tú puedas decir no, viendo a los ojos a aquella persona que te está ofreciendo el pecado. Y que tú digas no. Eso es empezar a soportar la tentación. No escapar de ella, porque ahí va a ser la carrera de ver quién corre más rápido. ¿Cuántas veces has escapado de la tentación y te alcanza? ¿Hicimos un llamado a la santidad, sí o no? ¿Oramos por santidad, sí o no? Aguántese que Cristo le ama.
Sonría que Cristo le ama. Póngaseme contento. Santiago 1, verso 14. Escucha esto. ¿De dónde nace la tentación? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia, di conmigo propio, concupiscencia es atraído y seducido. Cuando de tu propia concupiscencia eres atraído y seducido. Amén. Entonces, la concupiscencia, después de haber sido concebida, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. ¿En dónde? Mi pregunta es, ¿en dónde nace el pecado? De nuestra debilidad. Amén. Pero dice que nosotros somos tentados de nuestras propias concupiscencias. Y cuando da a luz la concupiscencia, se concibe la concupiscencia, da a luz el pecado. Pero cuando el pecado es consumado, da a luz la muerte. Una cosa es la concupiscencia, te embarazas de concupiscencia, dice que haber sido concebido, das a luz el pecado. Pero de dar a luz el pecado a consumarlo es otro tiempo. Amén. Empiezas a pensar, empiezas a pensar, empiezas a pensar, y la concupiscencia se empieza a formar como el niño. Se concibe al niño y se empieza a formar dentro de ti. Y cada vez es más evidente el embarazo. No es lo mismo una mujer de 1 mes de embarazo a una de 3 meses, ¿o sí? O de 4 meses, o de 5 meses. O una mujer que está a punto de dar a luz es lo mismo que una mujer que acaba de ser concebido, un bebé. Así pasa con el pecado. Va creciendo en ti, va creciendo en ti, va creciendo en ti, va creciendo en ti, hasta que explotas. Hasta que nace el bebé. Y el bebé se llama pecadito. Amén o no amén. No es una idea que nace en un momento, vas y la haces. Es una idea que te va dando vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza. Pero dice de nuestra propia concupiscencia. Amén. ¿Quieres que explique un poco sobre nuestra propia concupiscencia? Amén. Gracias por darme su tiempo. La propia concupiscencia la vas adquiriendo, amén, conforme tú vas creciendo. La palabra concupiscencia significa un deseo desmedido. Eso significa un deseo desmedido. Y lo mismo te pasó de chamaco. Ves a los grandes tomar, es un ejemplo, amén. Ves a los grandes tomar y te dicen, tú llegas como niño muy noble, ¿qué es eso? Una cerveza. La siguiente palabra del niño es, ¿me das? ¿Sí o no? Y entonces tú o yo, la persona que lo haga, le dice al niño, no, porque es para grandes. ¿Sí o no? Y entonces el niño dice, quiero ser grande porque quiero hacer lo que mi papá está haciendo. Y entonces
al niño se le empieza a generar un deseo desmedido. Su mente empieza a maquilar un deseo desmedido. Un deseo desmedido. Eso se le llama daño en el alma. El alma del niño se rompió porque no le dieron a probar. ¿Por qué a mí no me dieron a probar? ¿A qué sabrá? ¿Por qué solamente los grandes? ¿Qué le pasa a los niños si lo toman? Y empieza el deseo desmedido a crecer. Y en el niño se convierte en concupiscencia. Lo mismo pasa en el varón con el deseo a las mujeres. Porque empieza a escuchar pláticas indecentes. Y se le forma una concupiscencia. Y de grande se hace un adúltero, fornicario. Entonces dicen amén. Sonríe, amado, que Cristo le ama. Él te está revelando de dónde viene tu daño. Él te está diciendo, entremos a cuentas. Y si tus pecados fueron tan negros como la grana o tan rojos como el carmesí, después de haber entrado tú y yo, saldrá siendo como blanca lana o como la blanca nieve. Es un llamado a santidad, bendito. Es un llamado a santidad. Yo no quiero ser como mi madre. Y se empieza a generar en ti un deseo desmedido. ¡Pum! Das a luz concupiscencia. Y entonces llega la oportunidad, y conmigo oportunidad. Todo se prepara. Amado, todo se prepara. ¿Quieres pecar? Lo empiezas a preparar. Empieza la concupiscencia. Y entonces empiezas a preparar tu ambiente. Empiezas a hacer, si es un pecado que te avergüenza mucho, empiezas a hacer que la gente se te aleje para estar solo. Llegas muy molesto. No quiero ver a nadie. Estoy muy enojado porque trabajé mucho. Empiezas a trabajar tu pecado. Se empieza a concebir. A ver si lo puedo explicar así. Se empieza a concebir. Y entonces das a luz el pecado. Ya preparaste el ambiente. Ya le dijiste a la amiguita, oye, vamos a tomar un café. Ya le dijiste a tu familia que no te molesten porque estás en horas de oficina. Empiezas a preparar el ambiente. Ya se está concibiendo el pecado. Y entonces llega y se consuma el pecado. Y el pecado te regala la muerte. Sonría que Cristo le ama. Está bonito, ¿no? La palabra está hermosa, perdónenme. Se oye feo, pero si tú lograses detener el pecado en el punto exacto, donde te puedes meter con Dios para trabajar tus concupiscencias. Señor, de pequeño me enfermé de pecado. De pequeño me dieron el ánimo, las ganas de, porque era pequeño. Empieza a sanarme desde ahí, Señor. Desde ahí empieza a sanarme. Porque entonces cuando viene la concupiscencia, le dices a la concupiscencia, detente. Y la empiezas a soportar. Pero a ti te gusta mucho, pero ya no. ¿Cómo no? No te hagas si bien que te conozco. No seas hipócrita. Basta. Es suficiente. Cuando Moisés subía al monte a orar, ni un animal podía acercarse a ese monte. ¿Amén o no amén?
Oh, cuánta santidad. No, hermano. Eso significa tu comunión con Dios y la concupiscencia son esos animalitos. ¿Qué le tienes que hacer? Matarlo a pedradas. Pero es que tomar me hierve la sangre. Mentira, no te hierve nada. Saque sangre y vea si le hierve. Pero es que siento que me sube y que me baja. Mentira, hermano, no le sube ni le baja nada. Es tu idea, es tu mente la que te está engañando. Modifica, cambia. Arrepentimiento, te lo he dicho, significa cambiar tu forma de pensar. Amén o no amén. Hermano, sonríe porque ya me estoy espantando. No, gracias, hermano. Sígale. Échale ganas. Tus propios deseos. Eva codició el fruto prohibido. Por eso pudo consumar el pecado. Porque lo codició. Amén o no amén. Un deseo desmedido. Cuando tú empiezas a pensar en pecado, en fornicación, en adulterio, en lascivia y en todos los frutos de la carne dichos en Gálatas 5. Amén. Ay, diablo mentiroso, quita de mi mente esas ideas. Reprendo. Repréndase usted mismo que de usted son. De tus propias concupiscencias. Repréndase usted. Y no vamos a empezar que se va a comprar su látigo y se va a empezar a pegar, hermano, por favor. Pero dítelo en tu mente, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy pensando así? Si eso no le agrada al Señor, ¿por qué estoy con esta actitud? ¿Por qué quiero hacer algo que me daña y me lastima? Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame a no caer en pecado. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo iba a ser entregado, le dijo a sus discípulos, oren. Y Jesucristo se fue. Y a la hora, Jesucristo regresa. Y sus discípulos estaban haciendo la meme. Venían de la cena del Señor y les dio el mal del puerco. Un pescadito a la talla que se echaron, luego se echaron un pancito, un vinito. No, hombre, venían bien contentos. Estuvo medio triste la cena porque Jesucristo descubrió a uno de sus discípulos. Y Jesucristo, oren. Mira, amado, por la misericordia de Dios te lo digo. Pero si usted tiene sueño, en lugar de tener ganas para orar, amén, vaya, tómese un café. Yo prefiero que te desveles, que no puedas dormir orando, a que el otro día caigas en pecado. Amén o no amén. Porque no fueran los amigos, no fuera una peli, porque te desvelas, ¿sí o no? Pero es que en esa peli salen unas muchachas con concupiscencia. Es que en esa peli se agarran a trancazos bien sabroso, concupiscencia. No estoy diciendo que no la veas, vela. Pero si tú le das más prioridad a una película que a la oración, estás en graves problemas. Jesucristo les dice, ora para que no entres en tentación. Todavía le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearla como a trigo y se le ha sido concedido. ¿Qué vas a hacer?
Pastor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no? Sonríe, amado, Cristo le ama. La gloria es del Señor, amén. Tú tienes que aprender a distinguir las señales de alto, porque Dios no manda una prueba sin mandarte la salida. La tentación la pone el diablo, la prueba la pone Dios y la salida también. Es como decirte, en la puerta izquierda hay $1,000,000 para ti. En la puerta derecha, aunque está más bonita, aunque es más tangible, te vas a encontrar un león. ¿Cuál abres? La del león. Así es con el pecado. Así es con el pecado. Oye, hermano, ¿no sabes que fumar te hace daño? Sí. Oye, ¿ya viste que en la cajetilla miran los casos de cáncer por causa del tabaco? ¿Aún así la vas a comprar? Sí. Eso pasa con el pecado. El pecado está tan a la vista. Es tan obvio. Ay, es que no me di cuenta, pastor. Como Chabelita, hermanos. Verso 16. Amados hermanos míos, no erréis. El hermano ya está llorando, ¿verdad? Gloria a Dios. Amados hermanos míos, no te equivoques. No te equivoques. Escucha esto. El pecado jamás traerá nada bueno a tu vida. ¿Qué dije? Nada bueno a tu vida. ¿Estamos? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Y por qué peca, hermano? Dice la Biblia, no te equivoques. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. No sé si le entendiste por qué dice eso la Biblia. Te dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, el Padre de las luces. Amén. En el cual no hay ni mudanza ni sombra de variación. Amén. Escucha esto. Te está diciendo el apóstol en su carta de Santiago. Amén. Les está diciendo, cuando eres tentado no digas que es de parte de Dios. Y cuando consumes el pecado te da a luz la muerte. ¿Qué te deja el pecado? Pero dice, no te equivoques, hermano. Del pecado no sale nada bueno más que muerte. Porque todo lo bueno, todo buen don, lo mejor que puedes tener para tu vida, desciende de Dios, no del pecado. Desciende de Dios, no del pecado. Porque Dios no te va a decir, ándale, Señor, una y ya. En Dios no hay mudanza. Dice si Dios dice no, es. ¿Cuántas veces las personas que te aman te dijeron, no lo hagas, por favor? Una y ya.
No lo hagas, por favor. Toda buena dádiva, los mejores regalos, los regalos perfectos, provienen de Dios, donde no hay sombra ni mudanza de variación. Es decir, ese regalo que tiene que ser, es la bendición que tienes que recibir, lo que viene para ti. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y sigue diciendo, Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de ¿qué? Él, Dios, de su voluntad, amén, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seas primicia de sus criaturas, seas de los que reciben primero y no de los que toman de lo que se cae debajo de la mesa. Que se sepa la palabra le entendió. Dios no cambia, ni por causa de tus deseos. Señor, pero es que lo quiero mucho, pero es un patán, hija. Ay, pero lo quiero tanto. Está bien, hija, cásate. Pregúntenle a Sansón cómo le fue. Papá, es que las hijas de Israel, las de la iglesia, son bien aburridas. Está bien que es una del mundo. Ve por ella. Pastor, ya no la aguanto. ¿Qué hago? ¿Y sabes qué están esperando? Que les diga, sí, hermano, tienes razón, pobre de ti, divórciate. De verdad es lo que están esperando que digamos. Están pidiendo la aprobación celestial de los pastores. Quería difícil y peligroso. Ahora vuélvela a voltear a ver si está igual de bonita, con sus gritos, sus engaños, sus mentiras, que el mundo le enseñó. Amén o no amén. Sonría que Cristo le ama. Nosotros a veces provocamos que las cosas sucedan por nuestros deseos y no es la voluntad de Dios. Es como aquella persona, hermano, Dios me dice que me entregue su casa. Y el otro hermano, con justa razón, hermano, deje que Dios me lo diga a mí, pues al fin y al cabo es mi casa. ¿No? Estás tú promoviendo las cosas. Estás promoviendo las cosas. Yo te voy a contar un testimonio después de qué me pasó esta semana y que me dejó con la boca callada. Amén o no amén. Proverbios 22:3. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí empieza la predicación. Lo primero fue la introducción. ¿Sí? El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño.
Amén o no amén. El avisado ve el mal y se esconde. Amén o no amén. Mas los simples pasan y reciben el daño. Ahí te lo puse unas palabritas para que lo entendamos mejor. El avisado, el prudente, ve el mal y se esconde y lo evita. Mas los simples, los inexpertos, pasan y reciben el daño. Es como aquella persona que va y se compra su cajetilla de cigarros. Ahí está la muestra. Ahí está la muestra. Por ley pusieron en los paquetes de cigarros los daños que causa ese vicio. Ahí está la muestra. Y se sigue vendiendo igual o más. ¿Sí o no? Oye, hija, ese muchacho no te conviene. ¿No lo vieron? Yo no sé por qué no lo vi. Yo no sé por qué no me fijé. Oye, hijo, esa muchacha, yo no vi, papá. Yo no sé por qué no le hice caso. Por simple. Estoy usando palabras bíblicas, por favor, no se me... Por simple. No quisiste hacer caso, pasaste y recibiste el daño. Porque el sabio, el prudente, el avisado, aquí vamos a ponerle el abusado, amén, ve el mal. Ve el mal y lo evita. Dile a tu hermano señales de alto. Tú tienes que aprender a distinguir las señales de alto. Vas en la carretera, amado. ¿Va usted en la carretera? ¿Qué curva peligrosa? Velocidad máxima 70 kilómetros. No, puedes 10 kilómetros más. Ándale, ve ese 80. Nada más estando más para molestarte, para quitarte tu tiempo. ¿Ah? Como aquel chiste de aquel hombre que viene manejando en contraflujo y todavía se le viene cerrando al de enfrente y le grita, ¡puerco! El otro viene enojado, le dice, ¡puerco! Tú y toda tu familia. Y adelante un puerco en la carretera. Así es el simple. Señales. Todo tiene una señal. Todo tiene una señal. Yo bendigo a las hermanas que me dicen, pastor, tenga cuidado con esa hermana. Antes yo decía, ay, qué mente, como si yo anduviera buscando, ¿verdad? Y en la iglesia. Otra vez un hermano me dijo, ay, pastor, tenga cuidado. Mire, hermano, si yo quiero andar de tremendo, no sería en la iglesia. Y si quiero buscar con quién, pues me voy a un bar, que a eso van. La tengo segura ahí. ¿Sí o no? Digo, porque para pecar sabemos. ¿Cómo y con quién y dónde? Pero entendí, le dije, gracias hermana, tomaré precauciones. Porque el avisado ve el mal, ¿ven?
y lo evita. Amén o no amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos siguen conmigo? No se vaya usted enojado, por favor, le amo mucho. Tenemos que aprender a ver. Tienes que aprender a escuchar. Tienes que aprender a pensar. Tienes que aprender a valorar las cosas. ¿Qué pesa más? ¿Qué te traerá bendición? ¿Qué no te traerá bendición? Y hacerlo. Amén o no amén. Tienes que aprender a ver el mal. Y para empezar, enfrente de un espejo. Si tú no has descubierto tus concupiscencias, hermano, vas a caer y a caer y a caer y a caer y a caer. Una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y le vas a decir, Señor, perdóname. Esta y se acabó. Es la última vez, Señor, que me vuelve a pasar. Te lo prometo. Y luego te atreves y le dices, por esta, Señor. Por la cruz, Así somos. Es que me hizo enojar tanto. Estaba fúrico, concupiscencias. Amén o no amén. Sonría, que Cristo le ama. Tenemos que aprender a ver. ¿Por qué? Proverbios 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Señales, señales. Una vez fui a predicar a una iglesia allá en un pueblo de Querétaro. Se llama Puerto de Aguirre. Y me cuentan el testimonio del papá del pastor. Y me dice, yo me hice cristiano por un sueño, pastor. Yo vivía en una carretera. Y en esa carretera decía muchos letreros que decían cielo, cielo a tantos kilómetros, cielo a tantos kilómetros, cielo a tantos kilómetros. Hasta que llegué. Y aquel hombre me dijo, yo soy Jesús. Te he estado hablando a través de tu hijo y quiero que te acerques a mí. Esto es lo que tengo para ti, le mostró el paraíso. Ahora necesito que regreses por la carretera. Dice, Señor, pero yo soy muy malo para las direcciones. ¿Qué va a pasar si yo me pierdo y no vuelvo a regresar a este lugar? Y le dice, no te preocupes, hay señales. Te he mandado señales, una y otra señal para que llegues conmigo. No te perderás. Siempre va a haber señales para ti. Qué hermoso cuando Dios deja que tenga señales. Porque en el tiempo de Jesús les dijo, señales piden y no se les serán dadas. Amén o no amén. El final del camino es lo que importa. No qué tan difícil esté el camino. No qué tan largo sea el camino. No si dures 20 años más o 100 más. No importa qué tan largo sea el camino. Lo importante es que llegues. Así que si usted está pensando ya morirse, hermano, se me hace que es de los que van a hacer caminos largos. Porque así es Dios.
Gente que anhela vivir y ya Dios se los tiene que llevar. Gente que se quiere morir y Dios los deja hasta que se consuman. Amén, no, amén. Gloria a Cristo. Tienes que aprender que el camino no importa. Lo que importa es el fin del camino. Si se tiene que esforzar, esfuércese. Aprenda a ver. Y no te estoy diciendo que muchos caminos te llevan al Señor. Solamente un camino, Jesús. Pero si alcanzarlo te lleva muchos años, camínelos. Esfuércese, sea valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. Isaías capítulo 26, verso 1 y 3. En aquel día cantarán este cántico. En tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muro y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Escucha esto. Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Usted tiene que aprender a ver el mal, empezando con uno mismo, su concupiscencia, y resistir la prueba. Y cuando hayas resistido la tentación, recibirás la corona de vida. La corona de vida. ¿Cuánta gente ha caído por esconder su concupiscencia delante de Dios? ¿Cuánta gente te ha lastimado por el simple hecho de que cayó? Y era un siervo consagrado. O tus propios hijos. Tú mismo. Te fallaste a ti mismo, defraudaste tu alma. Que te peleaste con el vecino, tu concupiscencia. Traes daños de desprecio, traes daños en tu corazón que te llevan a ese pecado. Todo se construye. Dile a tu hermano de al lado, todo el pecado se construye. No nace y ya lo haces. Se va construyendo, te vas haciendo una idea. Y cuando lo vea, va a ver. Y cuando vea a fulanita, vas a ver, le voy a decir, mamacita. Y cuando vea a fulanito, le voy a decir, ¿qué pasó, mi rey? No, yo quiero ese puesto, lo que me pide el jefe. Yo quiero esos negocios, le pago la borrachera y lo vas planeando. ¿A dónde los llevaré? ¿Qué haré? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo vas planeando. ¿Qué le voy a decir a fulanito cuando me diga esto? Pero me va a conocer. Y vas construyendo el pecado hasta que lo haces. Pero el que es sabio, el que es avisado, o el que es abusado, ve el mal y lo evita. El que es simple, el que es inexperto, pasa importándole nada y recibe el daño. ¿De quién eres tú? ¿Eres avisado? ¿Eres prudente? ¿Eres abusado? ¿O eres simple?
o inexperto. Porque si eres simple, quítate de la simpleza y hágase sabio, hágase prudente. Tenga temor de Dios. Amén o no amén. Ese es un llamado a santidad, hermanos. Y tiene usted que alcanzar la santidad. La palabra de Dios dice, y aquellos siervos de Dios tenían escrito en su frente, santidad a Jehová, santidad a Jehová, santidad a Jehová. ¿Qué dice el tuyo? El chupes, la chismes, el todas las puede, el valiente, el simple. Santidad a Jehová. ¿Qué quieres que diga a tu frente? Busquemos la santidad. ¿El matrimonio es santo? Sí, sí es santo. ¿La paternidad es santa? Sí, sí es santa. Haga lo correcto en cada área. Busquemos la santidad. ¿La amistad es santa? Sí, sí es santa, bendito. Es difícil ser amigo. Busque la santidad. Deje de buscar su deseo, llenar su vacío. Si usted busca eso, está usted dañado. Necesita entrar a cuentas delante de Dios. No por lo que estás haciendo, sino por qué lo haces. Señor, perdóname porque pequé. ¿Por qué pecaste? Se me antojó, pero ¿por qué se te antojó? Por eso es lo que tiene que arrepentirse. Ya lo hecho, hecho está. Y va a sufrir el daño. O lo está sufriendo. Mejor pregúntale al Señor, ¿por qué lo hago, Señor? Muéstrame mi concupiscencia. Sácame de esa concupiscencia. Amén o no amén. ¿Cómo llegar a eso? Sencillo. Pienso, confío y lo vivo. Estamos hablando de la palabra de Dios. Pienso en la palabra, confío en esa palabra y vivo esa palabra. Amén o no amén. Yo quiero que Dios en mi vida sea para mí un muro de salvación. Isaías, el de arriba, por favor, hija. Dice, en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muro y ante muro. ¿Cómo se llama el muro que hay en ti? Salvación. Y dice, abrid las puertas y entrará gente justa, guardadora de verdades. Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, eso quiere decir, pienso en Dios, confío en Dios y vivo en Dios. Y entonces Dios te guardará en completa paz. ¿Cómo te va a guardar el Señor?